Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Destripando la Máquina. En este vídeo hablaremos del aparato reproductor masculino. Vamos a profundizar en los elementos más importantes de este sistema, que tiene como función generar los espermatozoides, que son los gametos masculinos, y envolverlos en un medio capaz de mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento. Para ello veremos los testículos y también veremos una serie de glándulas que fabrican ese soporte nutricional capaz de mantener a los espermatozoides para llevarlos ¡hasta el infinito y más allá! Vamos a comenzar el estudio histológico del sistema reproductor masculino viendo esta estructura, el testículo. Podemos ver aquí un corte de testículo donde podemos apreciar dos estructuras. Esta es la que corresponde al testículo. Esta, que viéndola con poco aumento resulta muy parecida, es en realidad el epidídimo. Un conjunto de túbulos que recogen todo lo producido en el testículo y donde tienen lugar las últimas etapas de maduración de los espermatozoides. Los conductos que componen el epidídimo terminan desembocando en el conducto deferente que veremos a continuación. Pero ahora vamos a centrarnos en el testículo y vamos a aumentar el zoom de la imagen, no tanto, para poder distinguir aquí un par de estructuras. La primera estructura es esta capa gruesa que recubre todo el testículo y que constituye la capa o túnica albugínea. Esta capa albugínea no es otra cosa que una membrana gruesa compuesta por tejido fibrocolagenoso denso, como podemos ver a continuación. ¿Veis? Aquí tenemos un aumento de esta capa albugínea con las fibras de colágeno ordenadas y los núcleos no demasiado frecuentes que constituyen los fibroblastos que producen toda esta matriz extracelular. Vale, pues si ya vamos al interior del testículo, podemos ver unas estructuras más o menos redondeadas a modo de tubos cortados transversalmente que constituyen los túbulos o conductos seminíferos. Estas estructuras, si las vemos con más aumento, podemos comprobar que están recubiertas por un epitelio estratificado que está compuesto por células de Sertoli, que son unas células tipo epitelial más o menos cilíndricas y que estarían envolviendo a todo el resto de células que vemos en este epitelio, que serían espermatozoides en diferentes grados de maduración. Vamos a ver algunas cosas curiosas de esta imagen. Si aumentamos al máximo el zoom, podemos ver que dentro de este epitelio hay algunas células en las que se pueden observar claramente que los cromosomas están condensados. Son células con núcleos que presentan claras figuras mitóticas, o sea, están los cromosomas, incluso se pueden ver alineados en el centro de las células. ¿Esto por qué ocurre? Porque tenemos tantas imágenes mitóticas. Aquí parece como que están ya separándose en ambos polos. ¿Por qué tenemos tantas imágenes mitóticas dentro del conducto seminífero? Bueno, pues por lo que hemos dicho antes,
porque tenemos muchísimas células que son los precursores y los espermatozoides en sus distintos grados de maduración que están haciendo la meiosis. Por tanto, es tan frecuente ver estas imágenes que se corresponden a las diferentes etapas de esa meiosis que ya hemos estudiado anteriormente. Otro detalle a tener en cuenta son estos núcleos pequeñitos que encontramos ya en las capas más externas de este epitelio que conforma el conducto seminífero, que constituyen las espermátidas, que son los estadios más finales de la maduración de los espermatozoides. Estas espermátidas ya irían hacia la luz del conducto seminífero y circularían a través de ellos para terminar de diferenciarse en espermatozoides. Bueno, pues esto es lo que podemos ver en el conducto seminífero. Estos conductos seminíferos, si nos fijamos también, están delimitados por la parte exterior por unas células que son células de tipo conjuntivo, ¿vale? Si nos vamos a las zonas entre los conductos seminíferos, vamos a ver esta que es bastante amplia, podemos ver un sector del testículo que se llama intersticio testicular. Esta es toda la zona que está entre los conductos seminíferos y está formada, como podemos ver aquí, por un tejido conjuntivo de tipo fibrocolagenoso laxo. Muy poquitas fibras de colágeno colocadas de manera muy laxa. Tenemos núcleos de fibroblastos y aquí también aparecerían células del sistema inmune, macrófagos, mastocitos, pero la célula funcional que caracteriza esta zona del testículo es este tipo de células, las que vemos aquí. Unas células bastante eosinófilas que son las células de Leydig. Las células de Leydig producen testosterona y son las células funcionales que están manteniendo la producción de testosterona que a su vez hace posible toda la maduración de los espermatozoides dentro de los conductos seminíferos. Los espermatozoides que se forman en los túbulos o conductos seminíferos, como hemos dicho antes, pasan al epidídimo. Allí terminan su maduración y del epidídimo desembocan hacia el conducto deferente, que es la estructura que vamos a ver a continuación. Para ello tenemos aquí un corte del cordón espermático, que es una estructura, como su propio nombre indica, en forma de cordón, que sale del testículo y entra dentro del abdomen. Esta estructura contiene el conducto deferente, venas y arterias, músculo y vasos linfáticos. Nosotros vamos a fijarnos en este túbulo de anchas paredes, que es el conducto deferente, y vamos a aumentarlo. Como vemos aquí, este conducto está rodeado de tejido conjuntivo y también de tejido adiposo. Tiene una gruesa pared de células musculares y un epitelio que lo recubre internamente, que ahora vamos a ver de qué tipo es. Vamos primero al epitelio. Podemos ver que es un epitelio de tipo pseudoestratificado y ciliado. Aquí podemos ver claramente los cilios que salen de la zona apical de estas células. Este epitelio tiene además una membrana basal sobre la cual descansa, que está formada por tejido fibrocolagenoso con una gran abundancia de fibras elásticas, que podemos ver aquí
como estamos acostumbrados ya a verlas por microscopía con este tipo de tinción, como unas fibras un tanto onduladas y de color rojo intenso. Si nos fijamos en la capa muscular que lo recubre, podemos ver al menos dos orientaciones. Una orientación más interna que tendríamos con una vista longitudinal del músculo y una orientación más externa que podemos ver aquí en el microscopio como una vista transversal del músculo. Aquí vemos el músculo ya más redondeado con los núcleos en medio, que sería la típica vista transversal del mismo. Realmente hay tres capas musculares, porque esta interna más gruesa que vemos con una vista longitudinal en realidad son dos capas. Una que tiene una orientación circular rodeando el tubo y otra que tiene una orientación oblicua, formando como una especie de espiral alrededor del tubo. La tercera capa que vemos aquí con la vista transversal sería una capa longitudinal que recorre el tubo a lo largo. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que tenemos que ver estructuralmente del conducto deferente. La estructura que vamos a ver a continuación es la vesícula seminal. Esta vesícula es una glándula de secreción y todo el producto de esta secreción se recoge en un túbulo de vaciado que se une con el final del conducto deferente, formando ambos el conducto eyaculador. Como podéis ver, esta glándula aparenta tener varias cavidades, pero en realidad estas cavidades que vemos aquí corresponden a una sola, ya que la glándula es de forma tubular y lobulada. Entonces lo que vemos aquí es fruto de esa organización en forma de lóbulos. Si nos vamos al epitelio que rodea la luz de esta glándula, podremos observar que es un epitelio constantemente replegado en sí mismo. Posee múltiples pliegues. Este aspecto se le denomina aspecto festoneado. Y este epitelio tiene un aspecto que puede ser en algunas zonas cilíndrico simple, en cambio en otras zonas nos puede aparecer como cilíndrico pseudoestratificado. Lo que sí comparten más o menos todas las células de este epitelio es que tienen un núcleo con disposición basal y por encima del núcleo podemos ver vacuolas que son las que contienen el producto de secreción de esta glándula. Las podemos ver aquí, se ven claramente estas vacuolas que están por encima de los núcleos, ocupando la zona apical de la célula y que contendrían el producto de secreción de esta glándula. Bajo el epitelio tenemos una lámina basal formada por tejido conjuntivo no muy definido y rodeando la pared secretora podemos ver una capa muscular relativamente gruesa, que sería la responsable de la contracción de esta glándula. No se puede diferenciar muy bien la orientación de estas fibras musculares, pero sí podemos apreciar los núcleos de las células que la componen. Los conductos eyaculadores se unen con la uretra prostática justo a nivel de esta glándula de secreción, que es la próstata. La próstata es una glándula redondeada del tamaño de una nuez que contiene en su interior múltiples zonas de secreción independientes. Vamos a ver en primer lugar el epitelio secretor de todas estas estructuras con forma tubuloalveolar, que son las que llevan a cabo la secreción de los productos de la próstata. Y vemos un epitelio secretor cuya forma puede variar entre el cilíndrico pseudoestratificado y el cilíndrico simple, dependiendo de la zona. Podríamos encontrar también zonas donde el epitelio puede llegar a ser considerado cúbico e incluso plano. Pues con esto
Hemos terminado de ver el aparato reproductor masculino.